En verdad, no tengo ningún deseo de hablar de los sucesos de la mina Norton. Con gusto dejaría esa historia sepultada, bien oculta, como debería estar. Sin embargo, antes de morir, no sé, uno tiene sus dudas. Creo que debo contar lo que sé sobre la, llamémosla, transición de Juan Romero. No hace falta que diga mi nombre, ni cuál es mi origen. Es mejor que no aparezca. Al fin de cuentas, cuando un hombre migra a los Estados Unidos, deja atrás su pasado. Solo voy a decir que emprendí una nueva vida en el oeste de América, cuando cayeron algunas calamidades sobre mí en Oriente. Durante 1894 viví en las monótonas regiones del Monte Cactus. Trabajaba de peón en la mina Norton. La zona había cambiado mucho en poco tiempo. Lo que era un páramo desértico se transformó en una zona de bullicio y de vida sórdida. Todo por los descubrimientos de un viejo buscador de oro. En esa época ocurría todo el tiempo. La fiebre del oro. Una locura que se expandía con la promesa de la riqueza fácil. Aquel hombre tuvo suerte. Encontró una caverna llena de oro bajo el lago de una montaña y se enriqueció de modo que ni él podía imaginar. Ahora el terreno estaba lleno de máquinas de perforación. Habían descubierto nuevas grutas y tenía un ejército de mineros trabajando día y noche entre esas galerías rocosas. Un tal Mr. Arthur hablaba siempre de lo singular que eran esas rocas, las formaciones geológicas locales, y especulaba sobre una cadena de cuevas inmensa de vital importancia para la minería. Juan Romero vino a la mina Norton poco después que yo. Era mexicano y tenía algo llamativo, un carácter distinto al común de los mineros, algo que incluso me recordaba a Oriente. Cierto misterio, como cuando lo veía de madrugada, concentrado, contemplando fascinado la salida del sol, con los brazos extendidos hacia el mundo, como ejecutando algún rito. Supe que lo habían encontrado de niño en una choza muy vieja. Había sido el único sobreviviente de una epidemia, una peste que se propagó mortalmente en la zona. Cerca de la choza, en la fisura de unas rocas, dieron con dos esqueletos que ya estaban limpios por los buitres. Posiblemente eran sus padres. Nadie recordaba cómo se llamaban. Al chico lo tomó un hombre bajo su cuidado y le dio ese nombre: Juan. Juan Romero me tenía afecto. Sin dudas, esto se debió a un anillo que yo usaba. Un anillo viejo, hindú, bastante raro, que no recuerdo cómo llegó a mis manos. Era lo último que me conectaba con mi vida en Oriente. A Juan le había llamado mucho la atención. Le interesaban los jeroglíficos. Parecía reconocer algo en ellos. En pocas semanas, Juan se convirtió en alguien cercano. Me veía con mucho respeto. Yo no hablaba español y él manejaba un inglés muy básico, así que nuestras charlas eran limitadas, pero nos entendíamos. Podría decirse que a él lo conocía mejor que al resto de los mineros. De todas formas, aunque hasta podría llamarlo un amigo, no hubo nada que supiera de Juan para entender qué pasó después, qué ocurrió el día de la gran explosión. En la mina tenían la idea de agrandar su tamaño. Los expertos insistían en que había que ir más abajo, hacia lo más profundo, donde sospechaban que estaba el oro. Claro que estaba la posibilidad de tropezar con roca viva, así que decidieron colocar una gran carga de dinamita, una carga más potente que cualquier otra, y hubo que estar ahí para creer las dimensiones que tomó aquella explosión.
Fue algo tan demencial que estremeció a toda la montaña. Las ventanas de los barracones estallaron a causa de la sacudida y los mineros que trabajaban más cerca cayeron derribados. El lago Jewel, ubicado justo arriba de la explosión, se encrespó como si hubiese una tempestad. La inspección reveló que se había abierto un abismo justo bajo el punto dinamitado. Un abismo tan grande que no se pudo medir con ninguna cuerda ni iluminar con ninguna lámpara. Todos estaban desconcertados. El capataz ordenó que llevaran al pozo las cuerdas más largas, que las ataran y fueran soltándolas de a poco al interior. Al rato, los mineros volvieron pálidos. Le informaron que fue imposible, que aquello no tenía fin, y le dijeron algo, con mucho respeto pero también con mucha decisión. No querían volver a ese abismo, ni seguir trabajando en la mina hasta que ese agujero se cerrase. Al capataz no le gustaban las quejas, se imaginan, pero consiguió unos reemplazos con facilidad y las tareas continuaron. Esa noche, a las 2 de la madrugada, empezó a aullar un coyote de forma lastimera. De alguna parte del interior de la obra le contestaba un perro con sus ladridos. Alrededor de los picos de la montaña se estaba formando una tormenta y unas nubes espectrales avanzaban y cubrían la luna. Me habían despertado esos ruidos, pero lo que me desveló realmente fue la voz de Juan Romero, que me hablaba de la cama de arriba. Se lo oía muy excitado. ¡Ese sonido!, repetía. ¡Lo escucha! ¡Escucha ese sonido! Presté atención para ver a qué se refería. El coyote, el perro, la tormenta. Todo era audible y la tormenta se hacía violenta mientras el viento aullaba con furia y el cielo se llenaba de relámpagos. Juan comenzó a gritar como asustado. ¡El ritmo de la tierra! ¡Es el latido del interior de la tierra! ¡Lo siente! Y entonces lo escuché yo también. Me estremecí sin saber por qué en lo hondo, muy hondo por debajo de mí sonaba un latido, un ritmo, tal como dijo Juan Romero. Un latido que aunque era débil, lo sentía ahora por encima de todos los otros ruidos. Parecía el pulso de las máquinas de un barco enorme, de un transatlántico, pero no era mecánico, tan falto de vida ni de conciencia, y era su profundidad en la tierra lo que me sorprendía. Romero saltó de la cama y se me plantó adelante. Me agarró la mano y se puso a contemplar mi anillo. Después permaneció helado mirando en dirección a la mina, a la zona del gran pozo. Yo también me levanté y nos quedamos inmóviles, forzando el oído, atentos al ritmo que a cada latido parecía adoptar mayor vitalidad. El canto de las profundidades creció en volumen y claridad, tanto que nos miramos y salimos. Nos sentíamos terriblemente impulsados a enfrentar la tormenta y la negrura del pozo abierto. Los hombres que trabajaban en ese turno ya se habían ido. En la caseta del vigilante se veía un rectángulo de luz. Me pregunté qué habría sentido él si escuchaba algo, pero no tuve tiempo de frenarme porque Romero caminaba apurado, casi corriendo, y decidí ir tras él. Al acercarnos al pozo, los sonidos que venían de abajo se hicieron muy complejos. Sonaban como alguna ceremonia oriental, con tambores y ecos de voces fantasmagóricas. Con Romero nos internábamos por las galerías y escaleras, siempre en dirección a aquello que nos llamaba. Hubo un momento en que pensé volverme loco, cuando noté que encontrábamos iluminado el camino, siendo que no había lámparas ni velas. Lo que brillaba
con un resplandor misterioso, era mi anillo. Emanaba una luz pálida en ese ambiente húmedo, pesado y tenebroso. El efecto de esos sonidos fue mayor en Juan. Después de bajar por una escalera de mano, empezó a correr hacia ellos y me dejó solo. Con un grito salvaje se adentró en la oscuridad de la caverna. Oía sus gritos mientras tropezaba con cosas y bajaba como loco por las escaleras. Yo estaba asustado, pero traté de no ser impulsivo. Traté de pensar. Escuché los sonidos nuevamente, con atención. Unos vocablos ásperos, polisilábicos, habían reemplazado su mezcla de inglés y español. Solo identificaba un grito frecuente que decía «Huitzilopochtli», y que en el momento no pude entender por qué me sonaba. Lo peor de la noche fue breve. Duró un instante y ocurrió cuando llegué a la última caverna. De la oscuridad que tenía delante surgió un alarido final de Romero, un grito que solo podía emitir alguien al perder su vida. Pareció como si todos los temores de la tierra se juntaran para aniquilarme. Al mismo tiempo se extinguió la luz de mi anillo y vi un vago resplandor de las regiones inferiores, a metros de donde me encontraba. Había llegado al abismo, ahora inundado de un resplandor rojo que se tragó al infortunado Juan Romero. Me acerqué al borde de ese pozo profundo que nadie logró medir, convertido en un caos de llamas parpadeantes y rugidos espantosos. Al principio no vi más que luces borrosas, pero luego llegué a ver algunas formas y entre esas cosas, que no sé qué tipo de criaturas serían, estaba Juan Romero. Cuando desperté estaba en la cama y el rojo resplandor provenía de la ventana. El cuerpo sin vida de Juan Romero estaba sobre una mesa, rodeado del médico y de otros hombres. Comentaban la extraña muerte del mexicano mientras dormía. La autopsia no reveló nada extraño, ninguna causa por la que Juan no debiera estar vivo. Por la conversación, ni Juan ni yo salimos nunca de las barrancas, ni despertamos durante la espantosa tormenta de los montes Cactus. Una tormenta tan intensa que provocó grandes derrumbes. El abismo del pozo había quedado tapado. Cuando le pregunté al vigilante nocturno, solo dijo que había oído a un perro, a un coyote y el zumbido del viento. El capataz le pidió a los hombres que hicieran una inspección, que revisaran la zona en la que había aparecido el abismo. Primero se negaron. Ninguno quería ir, pero tuvieron alguna negociación y cedieron. El resultado fue curioso. El techo del vacío no era nada grueso, ni mucho menos. Sin embargo, debajo solo encontraron un espesor ilimitado de roca sólida. El superintendente mandó a olvidar el asunto, pero todos quedaron perplejos. Otra cosa curiosa es que, por la mañana, yo no tenía mi anillo. Admito que, por mucho que lo apreciara, me alivió un poco su desaparición. Era lo único que me recordaba una vida que quería dejar atrás. Pero lo tenía tan bien aferrado, con unos dedos muy hinchados por el trabajo, que no había forma que me lo hubieran sacado manos mortales sin que me diera cuenta. A veces pensaba en la única palabra que reconocí entre los gritos. Recordé haber leído ese nombre en las obras de un historiador y me estremecí con su asociación. Unos compañeros de la mina me hablaron un poco de un dios de los mexicas, el dios del sol y de la guerra. No les entendía muy bien y creo que me tomaban en broma. Trataban de impresionarme con la descripción de unos rituales salvajes y sacrificios humanos. Mi opinión sobre lo ocurrido varía según el momento. De día
y en buena parte del año me inclino a pensar que todo fue un sueño. Otras veces, de madrugada, cuando los animales aúllan lastimeramente y creo sentir nuevamente los latidos de la profundidad, no tengo dudas de que la transición de Juan Romero fue real y espeluznante.